Soy Ángel del Amo y te voy a enseñar a que no te confundan cuando tienes que elegir entre un par de ofertas de seguros de hogar. Pareciera que puedes escoger con facilidad entre un par de ofertas de seguro de hogar y no confundirte, ¿no? Porque en principio pues parece algo sencillo y que muchas veces pensamos que siempre todas son iguales, ¿no? Y que más o menos si leemos los titulares, pues todos los titulillos de las coberturas son siempre iguales, ¿no? Daños por agua, incendio, todas cubren igual. Sin embargo, hay muchísima diferencia y lo ves en el precio. Unas veces te querrán cobrar 150 y otras 300. ¿Y qué hay que ir? ¿A lo más barato? ¿A lo más caro? ¿Dónde está la diferencia? Pues vamos a verlo ahora con un pequeño detalle de la cantidad de coberturas que se pueden asegurar en un seguro para una vivienda, en un seguro de hogar, y cuáles son las diferencias y cuáles son las posibilidades que hay entre unas compañías y otras. Esto está grabado en enero de 2022, o sea, a la fecha. Si estás escuchando el podcast y hay alguna modificación importante en el 22 o en el 23, en el 24, pues en las notas del programa habrá una marca redirigiéndote a otro podcast más actualizado. Y si estás viendo el vídeo, pues por aquí aparecerá una advertencia aquí arriba diciendo vete a ver el vídeo del 2027, que ahora hay algo más actual y más moderno que esto, ¿vale? Así que, pero en principio, pues si no has visto ninguna alerta, estas son las condiciones más modernas que puedes encontrarte, salvo pues que se me pase a mí alguna hora, porque como siempre lo hago sobre la marcha. Esto surge porque hace 3 días un prospecto me dice que estaba valorando mi oferta, pero que tenía una muchísimo más barata. Y de una aseguradora, pues en principio del nivel de la que yo lo había presentado. Y le dije, pásamelo, que lo veamos, digo, porque si hay una diferencia de 100 euros, en algún sitio debería estar. No puede ser que en pólizas similares haya una diferencia de precio tan abismal, porque no es posible. Y me pasó las ofertas y efectivamente iba a mitad de precio, pero claro, te dabas cuenta de que no era un seguro, era un sinseguro, ¿no? Faltaba absolutamente todo. Desde los daños por agua ponía daños por agua cubierto, y efectivamente pues la cobertura de daños por agua lo tienes, pero no tenía asegurado o le proponían no asegurar la rotura, la reparación y de la tubería y la localización de la avería. Con lo cual, efectivamente, lo que se haya mojado te lo reparan, pero la búsqueda, el descubrir, localizar la tubería, pues eso tenía que pagarlo él. Las coberturas de responsabilidad civil, en fin, ni siquiera reclamación de daños para cuando te moja el vecino de arriba. Y claro, hoy por hoy, con los acuerdos entre compañías, pues es una garantía básica. Total, era un seguro que no le iba a ayudar en nada, sino que le iba a generar conflictos y problemas a la larga. Entonces me he decidido a tratar de dar un repaso a las coberturas y marcar un poco donde pueden estar diferencias importantes para no saltarnos y no equivocarnos eligiendo algo porque sea 50 o 70 euros más barato, porque después a la hora de un siniestro nos va a costar la reparación muchísimo más. Una cosa muy curiosa que vi en esta oferta que le habían pasado es que había una comparativa de dos tipos de seguro con 2 niveles de cobertura diferente, en los que lógicamente pues los capitales de Continente aparecían en la oferta sin que el tomador pues lo dijera, ¿no? Porque es muy difícil que alguien sepa exactamente cuál es la cifra. Hoy las compañías suelen proponerlo, y si la compañía no lo propone, muchas veces somos nosotros los que dirigimos o decimos dónde encontrar esta cifra, por lo menos. Y en el mismo documento de la misma compañía, en 2 pólizas, para una vivienda valoraban, para una de las opciones valoraban la vivienda en 71.000 euros, y para la otra modalidad de seguro lo valoraban en 89. Ostras, es muy curioso
cómo se puede tener tanta jeta, ¿no? O sea, no, uno de los dos uno te está cobrando de más, hay un sobreseguro, o en el otro hay un infraseguro. Pero hay 20.000 euros de diferencia, que la vivienda no vale hoy 20.000 euros más o 20.000 euros menos, ¿no? Yo cuando le contaba, digo, tienes la vivienda de Rodinger, ¿no? Según quien mire, pues cuesta una cosa, cuesta otra. Pues no, esto no es física cuántica. Esto es valoración y el piso vale hacerlo lo que vale hacerlo y ya está. Entonces, claro, muchas cosas que si esto no te lo explican, y hoy por hoy decidimos nuestras pólizas muchas veces porque nos llega una oferta por un correo electrónico sin entrar en este detalle, pues puedes estar cometiendo un error tratando de ahorrarte un dinero y equivocándote profundamente a la hora de decidir. Esta misma oferta que comentaba, pues se me están viniendo las cosas a la cabeza. Para la oferta barata, donde no cubrían nada, le aseguraban de mobiliario 30.000 euros, y para la oferta buena, que sí que tenía más coberturas, pues le daban solo 15.000. Joder, o sea, es una cosa de verdad sorprendente la jeta que tenemos los distribuidores de seguros, ¿vale? Porque esto lo hacía un profesional, esto no era ni siquiera un banco, era un agente de seguros, ¿eh? O sea que la parte de crítica que tenemos que asumir nosotros pues es grande, ¿eh? Que tenemos que mirar cómo hacemos las cosas. Pero bueno, vamos a dar un repaso rápido a coberturas y diferencias de cobertura, sobre todo dónde se pueden marcar diferencias entre las compañías. Entonces, estos son los detalles que debes buscar para ver qué ponen en cada una de las ofertas, ¿no? Hay algunas compañías que solo te dirán incendio, y otra pues que detallará mucho más la cobertura y dirá incendio y explosión y humo y caída del rayo y bueno, y lo hará mucho más largo. Pues efectivamente, pero al final en esto pues se parecen todas bastante, ¿no? Yo voy a intentar ir a donde están las cosas importantes donde fijarte. Y la primera ya la apuntaba, el capital de continente y el de contenido. El de continente es lo que cuesta rehacer otra vez la vivienda. Y aquí lo que tenemos, muchas veces tenemos una hipoteca, pues es muy fácil irse a la valoración de la tasación, y ahí aparece el valor de vuelo o el valor mínimo asegurable. Y esa es la cifra que debemos tener asegurada si tenemos una hipoteca, porque nos van a obligar exactamente a esa cifra. Y si no, pues es una buena referencia para ir después teniendo en cuenta el coste de la vida, el coste del inmueble, lo que haya ido subiendo y demás, pues para ir a hacerlo en progresión. Pero en la mayoría de las ocasiones nos va a dar la cifra la aseguradora. El agente o el corredor te dirá si la cifra está bien puesta o es un poco justa, que hay algunas compañías que tienden a asegurar a la baja, y yo me he encontrado algún caso que incluso después el perito te dice que hay un infraseguro, y es el capital que la compañía ha recomendado, ¿eh? O sea que, pero bueno, en principio lo que la compañía nos diga no está mal, y por lo menos no nos van a aplicar infraseguro seguramente. Y después el contenido, pues es lo que costaría volver a vestir la vivienda, ¿no? Y siempre digo, si se quema tu casa completamente, ¿qué me vas a pedir para amueblarla? Es así de fácil. Y entonces es cuando piensas en lo muebles de la cocina, los electrodomésticos, las cortinas, el ajuar doméstico, la ropa. Muchas veces tenemos cantidad de dinero en ropa deportiva, por ejemplo, del deporte que hagamos, o en raquetas de pádel, o en bicicletas, vete a saber, ¿no? Pues tener en cuenta todas esas cosas y cuánto valdría reponerlo. Porque la mayoría de las pólizas te van a pagar a valor de reposición hoy por hoy. Alguna mala habrá por ahí que te hará alguna otra deducción, pero en principio pues tanto te cuesta reponerlo, tanto te van a pagar. Bueno, la principal de incendio, alguna compañía pues puede que te encuentres que no tenga cobertura para daño eléctrico. Pólizas muy básicas, pero esa es la única diferencia que puede tener importante. Y en los daños por agua, si va incluido dentro de incendio, pues aquí es donde empezamos a ver pequeñas distinciones entre unas compañías y otras. Y aquí pues tú tienes que decidir hasta qué nivel de cobertura pues vas a querer. Por ejemplo, y esto no lo suelen poner, hay una diferencia importante
entre compañías en las que cubren la rotura en daño por agua, la rotura de un acuario, y las que no lo cubren. Bueno, pues si tienes un acuario, pregunta esto porque no te va a aparecer en la oferta. Sin embargo, unas sí y otras no. Y esto pues me ha pasado con un cliente que me ha hecho la consulta porque le había pasado y no lo habían cubierto, ¿no? ¿Vale? Entonces hay que tener ese cuidado. Hay una cobertura de olvido de cierre de grifos que generalmente pues casi todas las compañías van a tener. Pero bueno, pues puede haber algunas, sobre todo estas de los bancos, estas de atención directa, de telefonitos y demás, que puede ser que se les olvide alguna de estas, ¿no? Una cobertura que ahora es más moderna y que por eso no todas las compañías tienen, que es el desatasco de tuberías, ¿no? E incluso no el desatasco del fontanero que te mete una guía e intenta ver si sale o te echa un producto, que eso se cubre por las pólizas de bricolaje, por la parte de las coberturas de bricolaje, sino el desatasco con un camión, que hay un atasco y que tenga que ir un camión, que incluso pues alguna vez nos ha pasado en una vivienda en alto, ¿eh? O sea que puede ocurrir. Bueno, pues hay compañías que te van a ofrecer esta cobertura hasta 300 o hasta 600 euros o hasta 150, o no la van a tener. Esas son las cosas que pasan una vez en la vida o 2 veces en la vida y que te puede costar 400 euros. Y que pues cuesta muy poquito tenerlo incluido en la póliza. Hay otra de estas nuevas coberturas que es el exceso de consumo de agua. Esto ocurre mucho en las viviendas unifamiliares. De repente ves que la factura del agua sube, como la de la luz, sin saber por qué, y no está provocando ningún daño además. Pero solo ves que el agua ha subido, ¿no? Pues te pagan ese exceso de consumo que has tenido por una rotura de una tubería. Y eso nos lleva a otra de las coberturas interesantes, que es la localización de reparación sin daños. Cuando ocurre este tipo de siniestros, que no hay daños, si te das cuenta, la cobertura se llama daños por agua. O sea, todo arranca de que exista un daño provocado por el agua, que vaya en una conducción o esté en un depósito, pero arranca del daño. Y a partir de ahí ya se dan las coberturas. Cuando hay daño, pues tienes la reparación de la tubería, la localización de la avería, etcétera, etcétera. Pero cuando no hay daño, no hay cobertura. Entonces, hay una cobertura especial más moderna que no todas las compañías están contemplando todavía, que es la reparación, la localización y reparación sin daños, cuando no ocurren daños. Pues para estas viviendas unifamiliares que no tienen daños, está en el jardín el escape y se pierde el agua sin más, ¿no? Pero hay que arreglarlo porque si no está saliendo agua sin parar. O en casa, cuando hay una tubería a lo mejor vista y que se rompe y no provoca daños, porque está cayendo en un suelo porcelánico y no se estropea, ¿no? Pues esa tubería rota, sin esta cobertura, pues como no hay daño provocado por el agua, pues no tendrías cobertura. Por eso es una cobertura muy interesante, de las que para mí son imprescindibles y que te marcan una buena compañía o una mala compañía. Hay otra que también es diferente, que hay diferencias en daños por agua, que son las filtraciones por efecto de las juntas de los aparatos sanitarios. Generalmente, pues esto ha estado excluido en la mayoría de las pólizas normales, en las buenas siempre se ha cubierto de alguna manera, pero estas filtraciones propias que nos causamos a nosotros mismos, no a un tercero, que lógicamente está cubierto por la responsabilidad civil, sino de nuestro baño a nuestro salón, pues este defecto en las juntas, estas filtraciones, pues estarían cubiertas en algunas pólizas y en otras no. Generalmente con un límite de 500, de 1000, de 300 euros. Pero por lo menos que la cobertura esté, y después ya elegir la cifra que se pueda. Si se puede elegir, pues oye, genial, pero por lo menos que esté la cobertura. Hay otra importante, que es la restauración estética, es aquella cobertura que se usa una vez que se ha reparado el daño que se ha producido para igualar el resto, ¿no? En otro momento hablamos de eso, pero aquí es una cobertura básica, imprescindible, que todas las compañías de alguna forma dan, y aquí vamos a ver capitales desde 600 euros en adelante, desde 600 pues a 12.000 o a 6.000. Lógicamente hay diferencia,
y con 600 o con 1500 es muy probable que te quedes corto y que no tengas cobertura suficiente y que después te toque arrimar algo de dinero para la reparación. Entonces, bueno, pues a partir de 3000 sería una buena cifra para empezar a valorar. Esas de 1500, pues. Y después, pues además, esto históricamente era una cobertura para el continente y ahora pues también se aplica contenido. Así que bueno, vas a hacerla, si bien en el proyecto especificado una cosa o la otra, y si no, preguntad, oye, esto también para contenido, porque tienes el mismo problema en la pared que en las patas de una mesa, por ejemplo. Y si hay que cambiar una silla, pues no puedes poner una silla diferente, tienes que poner una silla a juego y si no, cambiar las 4 o las 6 del salón. Entonces, esta es otra de las coberturas importantes. Dentro de los daños por electricidad hay una cobertura nueva de avería de electrodomésticos. Generalmente para la línea blanca, en algunos casos para la televisión también, pero bueno, en principio para los electrodomésticos que están en la cocina, nevera, lavaplatos, horno, vitrocerámica, etcétera. ¿Qué se suele cubrir por aquí? Pues hasta un límite de años de electrodoméstico, hasta los 7, los 9, los 10 años, dependiendo de cada compañía, pues te cubre la reparación de la vivienda y hasta cierto nivel. O sea, pues hasta 300 o hasta 400 euros, o hasta 200, o sin límite, de una avería que no tenga que ver con mantenimiento, lógicamente, o sea, que sea algo súbito, imprevisto, que haya ocurrido y que no tenga que ver con el mantenimiento o con una pieza de desgaste normal, ¿no? Y aquí hay diferencias también, quien te cubre todo y hasta ese límite, o quien no te cubre la mano de obra, o no te suelen cubrir las piezas, que es más fácil que la mano de obra, que es lo que casi siempre tendrás cobertura, o sea, casi siempre que tengas la cobertura de avería de equipos de electrodomésticos, ¿no? Entonces, bueno, esos servicios de reparación generalmente no puedes usarlos, reparar tú con tu reparador de confianza y después pasar la factura, tiene que ser la compañía, pero oye, por lo menos esto es una cobertura nueva y que es interesante, y esto es una diferencia lógicamente en el precio. En cuanto a robo, que es una de las coberturas más grandes, más importantes, más interesantes, pues aquí hay que mirar mucho los límites. Las coberturas más o menos yo creo que no hay mucha innovación y que está todo más o menos cubierto. Puede haber la diferencia de que tengas cobertura para el hurto o no. El hurto dentro de casa, por supuesto, en la calle generalmente pues no va a estar cubierto. Pero pues eso, que tengas cobertura para hurto o que no tengas, y poco más. Lo importante es el límite. El límite, pues en efectivo, si llevas dinero, pues los límites suelen estar en 100, 150 euros, pero hay quien te va a ofrecer 300 o 400 o 600. Entonces, bueno, si llevas efectivo, pues esta es una cobertura a tener en cuenta. Igual en casa hay limitaciones siempre de dinero en efectivo, y que es más fácil que a lo mejor puedas tener, bueno, pues tener cobertura suficiente para el dinero que tengas normalmente en casa. Que lo recomendable es no tener nada y manejar dinero de plástico, que es lo más seguro. La póliza tiene cobertura para la pérdida de esas tarjetas y demás. Entonces, bueno, la opción más segura es siempre pues con tarjeta. Y más ahora, que mejor no andar con billetes y con monedas y demás de mano en mano, que no sabes nunca qué virus te va a llevar. Dentro de la cobertura de roturas de cristales, que va incluida la rotura de mármoles y de loza sanitaria, pues es importante, por ejemplo, conocer si tenemos un plato de ducha de determinado material, pues si ese material, ese PVC, está también cubierto dentro de las roturas, ¿vale? Porque puede ser que te encuentres que determinado tipo de material en el sanitario no tenga la cobertura en la póliza. Así que este es otro de los detalles. Otra cobertura interesante es el deterioro de bienes refrigerados. Cuando se nos estropea el congelador, se va la luz o se avería el frigorífico y se estropea mercancía, nuestros congelados para el día a día. Hay cobertura para eso generalmente, no todas las compañías, pero sí muchas, y de manera básica incluso, pues eso, y te pueden cubrir 150, 250, 300, 600 euros.
dependiendo de tu capacidad de almacenar el congelado o de la costumbre que tengas, pues deberías elegir entre una u otra. Y vamos a una de las gordas, que es la responsabilidad civil. Aquí llevamos viendo capitales muy cortos, muy pequeños, muchísimo tiempo. Es insensato tener coberturas de 150 o de 300.000 euros de responsabilidad civil cuando los daños que podemos cubrir son muchísimo, o que podemos cubrir y que podemos provocar son infinitamente mayores, y el coste de tener asegurado de 300 a 600.000 euros muchas veces en muchas compañías estamos hablando de 1 euro o 2 euros. Duplicar la cobertura. Esto es básico. Nosotros siempre recomendamos en la oficina a partir de 450 a 500.000 euros. Menos nos negamos prácticamente a hacerlo, porque el seguro es para grandes cosas, para grandes siniestros. Que te cubra o no te cubra la rotura, como decía, de un bidé, que son 200 euros, pues bueno, yo creo que a nadie le arruinan. Sin embargo, un siniestro de 100.000, 200.000 que te falten por tener una póliza corta, pues eso sí te puede fastidiar bastante la economía y por muchos años. Entonces, aquí es donde hay que darlo todo y irnos al mayor de los capitales. Ahora 600.000 euros lo da cualquier compañía. Es verdad que hace 5 o 10 años no, pero ahora sí. Entonces vamos a elegir a partir de 600. Oye, 500.000 euros por lo menos. Que menos que eso, pero no 300.000, que es lo que estábamos haciendo hace 20 años. Hay que evolucionar porque todo cambia, las indemnizaciones son cada vez mayores. En principio pensamos siempre en los daños materiales, pero esto puede cubrir un daño corporal también. Un incendio no se sabe nunca hasta dónde puede llegar, y bueno, pues la recomendación es el capital mayor posible. La diferencia es muy pequeña y los capitales pues los más amplios. Incluso se puede llegar a cubrir la responsabilidad civil patronal. Si tienes ayuda en casa y tienes una persona que trabaja para ti, pues la responsabilidad civil como patrono de esa persona pues debería estar también cubierta. E incluso pues hay quien ofrece la posibilidad de la responsabilidad medioambiental, ¿no? Bueno, pues también se puede valorar. Hay una cobertura que es el todo riesgo. A mí personalmente en la mayoría de las ocasiones no le veo demasiado sentido, pero también es cierto que el precio ha disminuido mucho y ahora es bastante contratable, ¿vale? No es un precio excesivo. Esto cubre cualquier accidente, cualquier rotura accidental que sea, pues eso, súbito, imprevisto, que sea un accidente que no tenga que ver con el mantenimiento y que no tenga cobertura por ninguna de las otras coberturas de la póliza, ¿no? Generalmente se cubre a partir de 100 euros, yo creo que es el estándar. Todas las compañías cubren a partir de 100 euros, todo de 100 euros para abajo no. Y bueno, pues es una opción que debes saber si te interesa o no te interesa. Yo, en casos en que hay mucha chiquillería, televisiones muy caras, pues, pero si es que hoy las teles valen 4 pesetas, que es lo que pueden tirar de un codazo, ¿no? Bueno, en fin, para valorar, pero que es una posibilidad y que siempre hay a quien sí que le puede cuadrar, pues esto, que sepas que exista. Y después, una de las pólizas, de las coberturas que yo odio, que son los servicios de bricolaje, y lo odio porque no debería ser parte de un seguro. Esto no cubre, no es una cobertura de seguro, es un servicio que ofrecen las empresas de reparación, pero bueno, pues lo que es en manitas que llaman algunas, el bricolaje, bricogá, bricofácil, todo lo que tiene que ver. Pues bueno, si te interesa mucho este tema, pues pregunta cuáles son las coberturas, porque aunque parezca que tiene bricolaje, y te van a decir sí, pero ¿para qué? ¿Cuántas veces? ¿Cuántos servicios al año? ¿Cuántas horas de servicio? ¿Y qué coberturas? Porque no todas las compañías ofrecen los mismos servicios. Esto no está estandarizado y, bueno, hay cosas que sí, pues a lo mejor todas más o menos te cambian la cisterna del inodoro. Vale, puede ser. O te cambian la grifería, o te montan un mueble kit.
vale, pero a partir de ahí, que si las cortinas sí o no, que si el punto de luz, que si el enchufe, que si la lamparita, según si es así, si está instalada, si está... Bueno, hay multitud de diferencias. Bueno, pues nada más que preguntes cuál es la cobertura de lo que de aquellas compañías que estás valorando y que escojas la que más se asemeje, aunque mi recomendación es que te olvides de esta cobertura, porque además te lo tiene que dar la compañía, con lo cual con sus profesionales, y eso pues a veces funciona mejor, a veces funciona peor, y realmente la compañía no tiene culpa de este tipo de servicios. Y después hay una cobertura, y ya termino, importante, que es de protección jurídica. Cada compañía tiene más o menos coberturas para defensa o reclamación de daños. Desde el punto de vista de consumidor, cuando compras algo, para si no te quieren cubrir la garantía, pero hay incluso pues compañías que te pueden hacer reclamaciones sobre hechos laborales, un despido. Nosotros hemos tramitado el año pasado varios temas de ERTES, de despidos, etcétera, etcétera. Bueno, pues viene muy bien tener 3.000, 6.000, 12.000 euros de capital de defensa jurídica o de reclamación para estas cosas. Entonces, bueno, pues es una cobertura que es hiper amplia, que tiene muchísimas posibilidades, que casi nadie conoce, y bueno, pues también es una de las cosas que hay que valorar, saber si la tiene o no la tiene, y hasta qué alcance y cuál es el alcance de este tipo de reclamaciones. Bueno, no me quiero entretener más. Yo creo que hemos dado un buen repaso, hemos marcado las 4 o 5 coberturas importantes que no puedes dejar de pensar en ellas y saber si las tienes o no las tienes. No solo decía cuando tienes que elegir entre 2 ofertas, sino también cuando ya tienes la póliza. La póliza debería estar viva y revisarla de vez en cuando, y si tu agente, tu corredor no te ha llamado para echarle un vistazo, pues probablemente es que tenemos mucho trabajo y no damos abasto. Pero échale tú un ojo, que también es tu responsabilidad, es tu vivienda. Mira a ver si tiene estas cosas que te estoy comentando, y si no, oye, incluyeras, que a lo mejor solo con cambiar la póliza dentro de la misma compañía, o bueno, siempre estás volver a mirar en el mercado a ver qué novedades hay, en precio, y qué oferta te puede cuadrar más, teniendo en cuenta tus necesidades. Hasta aquí el programa de hoy. Espero que te haya servido, que lo compartas, que le des a me gusta. Cuéntame tu caso, si en los comentarios si alguna vez te ha pasado que creías que tenías algo y no lo tenías, o que elegiste y te diste cuenta que te faltaba no sé qué. Bueno, pues cualquier cosa alrededor viene bien a la comunidad, porque aprendemos todos. Nos vemos la semana que viene. Chao.